Si se están jóvenes. Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a esperar unos minutitos para que ingresen sus compañeros. Ya mientras ingresan sus compañeros, voy a comenzar a recordar lo que habíamos quedado ayer en la cuestión de la evaluación. Había un punto donde indicaba de que deberían entregar o hacer un herbario fenológico, ¿no es cierto? Teníamos el herbario fenológico, el cual les comentaba que ustedes, ya como son de semestre superior, vamos a decir, ustedes ya saben hacer las herborizaciones, es decir, el secado de las plantas, y yo me imagino que han hecho varios herbarios, ¿no? Lo que sí ahora hacemos es un herbario, pero de malezas, ¿no? Ahora, ¿por qué fenológico les decía? O sea, ¿por qué le llamamos herbario fenológico? Porque este herbario van a tomar ustedes una muestra o una especie, perdón, de maleza, de más conocido tal vez el botón de oro, o una más conocido el diente de león, ¿no es cierto? Entonces ustedes toman esa especie y la idea es que vayan tomando muestras, pero en diferentes etapas de su desarrollo, ¿no? Muchos de sus compañeros comienzan incluso con semilla, ¿no? En una bolsita colocan la semilla, luego la plantita cuando está comenzando a emerger, cuando tiene unas cuantas hojas, luego va aumentando la cantidad de hojas, también el tamaño, ¿no? Hasta poder llegar tal vez a floración. En algún caso
algunos de sus compañeros llegaron hasta fructificación, pero a veces es complicado incluso llegar a floración, porque el periodo de floración en algunos casos puede ser muy corto y pasa por desapercibido, ¿no? Entonces, la idea es por lo menos tener unas 3 o 4 muestritas, pero en diferentes etapas de su desarrollo, ¿no? Por eso le llamamos herbario fenológico. En relación a ello, entonces, quería mostrarles, espero que puedan ver, algunas muestras que hicieron sus compañeros. A ver, les voy a poner acá. No sé, ojalá puedan ver. Ahí, por ejemplo, tenemos el botón de oro. Este su compañero ha entregado el botón de oro en la primera etapa, si quieren, ya un poco más desarrollado. Y aquí ya tenemos con la etapa de floración, ¿no? Entonces ha herborizado esas 3 etapas y bueno, lo ha identificado con su nombre y aquí, como ustedes ya saben, les decía, hacer las etiquetas, las pueden hacer, ¿no? Ahora, en el caso de que como son malezas, a veces puede faltar alguna información acá. No, eso no le vamos a dar mucha importancia, pero sí, digamos, tal vez el nombre común y si pueden el nombre científico, ¿no? Aquí teníamos el botón de oro, les decía, y hay algunas especies, digamos, que son difíciles de identificar. Acá, por ejemplo, esta es una muestra que ya está muy seca, está destruyéndose ya. Esta es la huacataya, igual, comienza de una etapa pequeña, va avanzando igual, ¿no? Hasta la floración. Y nos damos cuenta que incluso en una etapa pequeña ya tiene flores, ¿no? Y esto sigue desarrollando, o sea, la floración es una etapa larga acá, ¿no? En esta especie de huacataya. Entonces vamos tomando como unas 4 muestras. Y acá tenemos el diente de león, el famoso diente de león, que todos lo conocemos. Igual, una etapa pequeña, más avanzado, y aquí ya con flores, ¿no? Les decía, otros comienzan con esto, tomando esta parte como semilla, lo ponen en una bolsita y van luego mostrando las diferentes etapas. Entonces pueden tomar cualquier especie, cualquier maleza, cualquier planta y hacer herborizar. Lo que sí, lo importante, digamos, es que no sea una sola muestra, como hacían, digamos, en botánica o en otras asignaturas, ¿no? Como se llama herbario fenológico, entonces la idea es conocerla a esa plantita en diferentes etapas, ¿no? En diferentes fases. Ahora, alguien puede decir, eso nos va a tomar tiempo, buscar en diferentes etapas, y o sea, vamos a tomarnos, no sé, 2, 3 meses en recolectar. Pero en realidad, jóvenes, no es tanto así, ¿no? No sé si ustedes estarán yendo a Cutacuta, pero en Cutacuta ya van a encontrar más de 10 muestras, ¿no? Más de 10 tipos de malezas, ¿no? Lo que se les está pidiendo son 10 muestras, nada más. Si ustedes, por ejemplo, se acercan a un lugar donde existe el diente de león, en ese lugar van a encontrar plantitas que ya están floreciendo, plantitas que se están ya muriendo, otras que recién están emergiendo, otras que ya están en una etapa más avanzada. Entonces, en un solo lugar donde existen estas malezas, uno puede encontrar todas las etapas o todas las fases fenológicas, ¿no? Por esa razón les decía, no es cuestión de decir, esto va a ser mucho tiempo, nos va a tomar mucho tiempo. No, no es así. Ustedes van a ir donde existan las malezas, por decir, no sé, el llantén, que también tenemos en Cotacota, el llantén igual, ¿no? Generalmente las malezas no están solitas,
¿no? Están a veces en grupo. Entonces ahí es donde uno puede encontrar las diferentes fases fenológicas para poder luego inmediatamente herborizar, hacerla secar y bueno, y hacer con calma, digamos, su herbario. Si bien van a entregar a fin de semestre, pero no se olviden que el tiempo va pasando, pasa violentamente, entonces muchas veces se descuidan, ¿no? Y llegado el momento ya no tienen tiempo y me presentan lo de botánica, que no es correcto, ¿no? Alguna vez me han presentado una sola muestra, entonces eso no corresponde, digamos, a lo que estamos hablando nosotros como herbario fenológico. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Y buenas tardes. Una Buenas pregunta. tardes. Como mínimo, ¿cuántas especies tenemos que tener en el herbario? Este herbario va a constar de 10 muestras. Por eso vale 10 puntos. ¿No? Generalmente toman, por decir, diente de león, lantén, el botón de oro que les he mostrado, alfalfa carretilla, reloj, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, ya creo que mencionó 5, ¿no? La mostaza, mostacilla, ¿no? Entonces, todas esas muestras, ustedes las tienen y, digamos, no siempre ir a cota a cota, ¿no? Ahora, a veces también por ejemplo, el pastito de invierno, ¿no? Es una maleza que se encuentra en todo lugar. El canapaco, el quicuyo, ¿no? Entonces ya nos estamos acercando a 10, ¿no? Ahora, si desean, obviamente van a cota y lo hacen. O si van a tener alguna salida, no sé, a algún otro lugar donde puedan ver este tipo de plantitas, entonces igual ustedes pueden hacer su muestrario, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? Bueno, pensando que está claro esta parte, ¿cómo lo van a mandar? Ahora, una vez que ustedes lo herboricen, lo pongan en no sé, en sus hojas, en su cartulina, dependiendo, pueden ser algo largo, puede ser doblado en 2 también, porque así hacen sus compañeros. Lamentablemente no les puedo mostrar más muestras, porque esas muestras están en la facultad, están en mi casillero. No estoy todavía yendo a la facultad. Entonces, las muestras que se presentan son de algún compañero que presentó y me lo pude traer acá, digamos, ¿no? Pero entonces, les decía, acá en el herbario fenológico, una vez que lo tengan sus muestras, ustedes le sacarán una foto y lo van a subir al icono donde va a decir subir en este icono el herbario fenológico, ¿no? Va a haber un icono, de tareas donde les va a indicar que ahí tienen que subir, ¿no? Entonces ahí van a subir ustedes sus 10 fotos y de esa manera yo voy a ver y voy a saber que han cumplido con esa parte. ¿Ya? ¿Estamos bien, jóvenes? Ya. Entonces, comenzaremos con el primer capítulo. El primer capítulo es la introducción y decíamos la clasificación de las malezas, ¿no? Y vamos a hacer a manera de introducirnos a lo que es este tema. Vamos a decir lo siguiente. Sería bueno que
en algún momento también ustedes participen, ¿no? Como sabemos que en esta cuestión de algunos términos, algunas opiniones, ustedes ya las pueden dar, ¿no es cierto? Porque ya han llevado varias asignaturas. Ustedes pueden opinar, pueden participar, dando ejemplos tal vez en algún momento han visto algo, han escuchado algo, han participado de algún evento, no sé, y es relacionado con lo que vamos a hablar, ¿no? Bueno, les decía entonces, a manera de introducirnos en este capítulo, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Cuando una persona, ya sea un ingeniero agrónomo, un técnico o un productor o cualquier persona que desea dedicarse a la producción, es decir, quiere cultivar alguna especie, ¿no? Quiere producir, decimos alguna especie que le vamos a llamar cultivo, tiene que estar consciente que cuando vaya a cultivar, cuando ya tenga su cultivo en su parcela, la cuestión no es tan fácil, como ustedes saben, ir, sembrar y luego retornar a cosechar, ¿no? Eso ya ustedes han visto en sus diferentes asignaturas, ustedes han participado en parcelas y han visto que no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo producir o tener una buena producción, digamos, ¿no? Ahora, hay muchas veces jóvenes que participan, ¿no es cierto?, en grupos, dicen, vamos a cultivar, no sé, arveja. Ya están presentes en la siembra, ni siquiera en la preparación del terreno, en la siembra, y luego ya no van, ¿no? Ya no visitan su parcela, pero sí se presentan cuando hay que cosechar, ¿no? Entonces hay que dividir nuestra cosecha, etcétera. Entonces suele ocurrir eso. Por lo tanto, les decía, cuando uno decide cultivar, tener un cultivo, tiene que estar consciente, les decía, que va a tener una serie de situaciones, ¿no? Ya sea en la parcela o fuera de la parcela. Imaginándonos ya que hicimos la preparación del terreno y ya hemos sembrado, ¿qué tipo de problemas se nos presentan en el desarrollo de nuestro cultivo en la parcela? ¿Qué tipo de problemas vamos a ver o vamos a encontrar? ¿Quién puede participar? ¿No? ¿Nadie se anima? Inge, los problemas más comunes son las plagas y enfermedades. Ya. Aquí van a atacar entonces lo que dice su compañero, las plagas, que va a englobar a las enfermedades, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otro problema? Aparte de las plagas, pensando en los insectos plaga y en las enfermedades. ¿Qué más nos va a afectar? Malezas. ¿Perdón? Malezas, ¿y qué? Ya, maleza, sí, también. A ver, vamos a poner de la siguiente manera para que luego vamos a explicar, ¿no? Alguien decía los insectos plaga, también el mismo compañero decía enfermedades, también ahora la compañera dice malezas, ya, está bien. ¿Qué más? ¿Qué más nos va a afectar? ¿Qué más les ha afectado a ustedes cuando han hecho su cultivo? ¿O no han tenido ningún problema? ¿O todo ha sido una maravilla? No, no es cierto, nunca es algo tan Inge, sencillo. Sí. sí, el manejo en el cultivo es importante. Eso nos va a evitar muchos problemas. El manejo y
las labores culturales que se tienen que hacer en el cultivo. En el cultivo, muy bien. El medio ¿No? ambiente también. Eso también, el medio ambiente, ¿no? A eso quería llegar, medio Los ambiente. factores externos, Inge. Eso, muy bien. Lo del medio ambiente son factores externos, ¿no es cierto? A veces cuando uno piensa o dice, tengo mi cultivo, voy a cultivar, ¿qué problemas voy a tener? ¿No? Entonces uno piensa principalmente en plagas, ¿no? Siempre pensamos en plagas. Y es verdad, esto siempre nos va a afectar. Los insectos, las enfermedades, las malezas nos van a afectar. Pero ojo, también nos va a afectar el medio ambiente, ¿no? Estamos hablando acá, por ejemplo, no sé, temperatura, la humedad, ¿no es cierto? Bajas de temperatura va a afectar a nuestro cultivo, o temperaturas muy altas. Exceso de humedad también nos va a afectar. Escasez nos va a causar estrés, hablando de precipitaciones, ¿no? Entonces, todo esto, ya sean factores del medio ambiente, o ya sean las plagas, por ejemplo, o lo que decía también su compañero, es bien importante, si no hacemos bien las labores culturales, por ejemplo, si no hacemos un buen manejo nosotros, ojo, ya no estamos hablando de otro organismo, no estamos hablando de factores abióticos, sino de nosotros que nos descuidamos hacer unas buenas, las labores culturales adecuadas en el momento, ¿no? Si no lo hacemos, entonces obviamente no vamos a tener una buena producción. Es decir, nuestra especie no va a rendir, ¿no? Ahora, si bien hay varios factores que nos afectan en, en, en el desarrollo del cultivo, uno de ellos, como ha mencionado su compañera, son las malezas. A pesar de que cuando uno habla de este punto, siempre se habla primero de insectos, ¿no? Siempre decimos los insectos, plagas, son los que nos perjudican. En otros también hablan de las enfermedades. Muy pocos hablan de las malezas, ¿no? Muy pocos. En nuestro medio, por ejemplo, si vamos al altiplano y hablamos de qué problemas tienen en el cultivo, ¿no? Lo primero que va a surgir, las plagas, ¿no? Y la cuestión de la temperatura, las heladas puede ser, falta de precipitaciones y demás. Y cuando dicen las plagas, los agricultores siempre se refieren principalmente a los insectos plaga, ¿no es cierto? Y si les preguntan de las malezas, no van a decir, no tengo mucha maleza, o no me afecta, o no es problema. Ahora, eso es lo bueno en nuestro medio, que todavía no hay mucho problema con malezas, si hablamos del altiplano. Pero ya si hablamos del trópico, por ejemplo, ¿no? Ahí ya las malezas son más, son plagas, ojo, están dentro del término de plagas, las malezas, son plagas que van a causar una disminución en el rendimiento del cultivo, ¿no? Por esa razón, jóvenes, en nuestro medio no hay mucha información de malezas, ¿no? Por lo menos para el occidente, no hay estudios que se están haciendo que se hayan hecho de malezas. Más hay en el trópico, pero tampoco hay mucha información, ¿no? Más que solamente la clasificación, digamos, de las malezas, y no tanto hacer estudios de qué tipo de maleza causa la disminución del rendimiento en tal cultivo. Así, algo muy específico no hay. Pero en otros países sí, las malezas pueden ser lo más importante en algunos casos y hacen bastantes estudios en relación a cómo afectan estas malezas en el cultivo. Bueno, lo que yo quería llegar acá es esta parte, ¿no? Que si bien voy a cultivar, voy a tener muchos problemas, que estamos mencionando algunos, no tendríamos que olvidarnos de este aspecto, que serían las malezas. Ahora, cuando se presentan las malezas, todos sabemos que hay que deshacerse de las malezas, ¿no es cierto? Siempre dicen eso, ¿no? Cuando haya malezas hay que hacer desaparecer a la maleza. Entonces, ¿cómo lo hacemos desaparecer? ¿O cómo nos libramos de las malezas? Muchos hacen el tipo de control sacando de raíz, ¿no es cierto? Manual, en forma manual,
pero a veces, dependiendo de su cultivo, del área, no es tan factible usar el método manual. O sea, no voy a poder estar sacando manualmente todas las malezas. Por eso recurrimos a lo que es el método químico, ¿no? Entonces, para controlar acá, les decía, el más común es el manual, el método manual, pero también, ojo, está el método químico. Esto va a depender mucho de qué cultivo tenga yo, qué importante es mi cultivo, para que yo aplique un herbicida y valga la pena gastar en un herbicida si es que mi cultivo es importante. Si mi cultivo no es tan importante, ¿no? Tal vez ni siquiera voy a hacer ningún control, ¿no? Voy a dejar que las malezas estén ahí. Ahora alguien me dirá, hay cultivos no importantes, tal vez en nuestro medio no, pero en otros lugares sí. ¿Por qué decimos cultivos no importantes para el ser humano? Cuando se cultivan o se cultiva, sí, especies que son forrajeras, por ejemplo, ¿no? Especies que van a servir de alimento para el ganado. En ese caso, yo voy a poner una forrajera y no voy a ver, digamos, tanto, no voy a ver si hay malezas y si voy a usar un método químico o voy a utilizar un método manual para deshacerme de ellas, ¿se dan cuenta? Pero si mi cultivo es sumamente importante, no sé, es para exportar o para tener una alta producción, abastecer a mercados, qué sé yo, entonces veo malezas, de acuerdo a la importancia también veré. Voy a hacer manual, ahora, ojo, depende del área, y si lo voy a hacer manual tendré que contratar gente para que me ayude a hacer este método manual. Ojo, que también ahí se va a ir, ¿no? Algo de la cuestión económica, a menos que sea un intercambio, ¿no? Con lo que hacen en el altiplano. O usaré químico directamente, ¿no? Los herbicidas. Todo con el objetivo de mantener limpio mi cultivo. Esto entonces como una breve introducción a lo que va a ser nuestro tema en relación a mi primer capítulo. Entremos entonces ahora al concepto de malezas. Muchas veces no tenemos claro eso. Muchas veces maleza, mucha gente le acostumbra a llamar en lugar de maleza, mala hierba, ¿no? Ese término de mala hierba ustedes van a escuchar bastante en los libros, especialmente españoles o páginas de internet españolas, ¿no? Les dicen mala hierba. Actualmente el término correcto es maleza, ¿no? ¿Por qué? Porque mala hierba, muchos botánicos se oponen a ese término porque dicen a una planta no le podemos dar el valor de mala o buena, ¿no? La planta crece donde consigue las condiciones y no lo hace por mala en el lugar de nuestro cultivo, digamos, ¿no? Entonces no está bien decirle mala hierba, ¿no? Ese término muchos sugieren que se elimine y en lugar de ello manejemos el término de maleza. ¿Está bien? Esa aclaración para que en algún momento, ¿no? Si alguno de ustedes habla de las malas hierbas, ¿no? Hacer la corrección, ¿no? Ya no se habla de malas hierbas, ahora son malezas. Acá, ahora, cuando cada autor que toma este término de maleza, ha dado una serie de conceptos acá. Actualmente tenemos varios conceptos, pero sin embargo, por la importancia que tienen las malezas, no se tiene un concepto único. No hay un concepto único. Actualmente se manejan 3 conceptos. Tenemos el concepto ecológico, tenemos el concepto biológico y el concepto que nos interesa a nosotros, si quieren, el agronómico. ¿No? Tenemos esos 3 conceptos para poder entender lo que son las malezas. Les decía
aquí está tomado desde diferentes puntos de vista y son importantes. Por esa razón, no se puede dar un solo concepto de maleza. Les voy a dictar lo que es el concepto ecológico. Anotan, por favor. El concepto ecológico dice lo siguiente. Maleza es una planta. Maleza es una planta que coloniza y domina. Maleza es una planta que coloniza y domina el estado inicial de una sucesión vegetal, el estado inicial de una sucesión vegetal en lugares perturbados por el hombre. Ya voy a leer el concepto completo. Concepto ecológico es una planta que coloniza y domina el estado inicial de una sucesión vegetal en lugares perturbados por el hombre. Concepto biológico. Acá dice lo siguiente, concepto biológico. La maleza es una planta con características específicas. Es una planta con características específicas que facilitan su supervivencia y dispersión. Ya el concepto biológico, la maleza es una planta con características específicas que facilitan su supervivencia y dispersión. Y el concepto agronómico, que también es importante. Nos dicen lo siguiente. La maleza es una planta invasora. La maleza es una planta invasora. ¿Ya? Esa parte. Maleza es una planta invasora o infestante que causa daño económico. Concepto agronómico. La maleza es una planta invasora o infestante que causa daño económico, ¿no? Esos son los tres conceptos más manejados, digamos, desde diferentes puntos de vista. Ahora, el hecho de que ustedes sean agrónomos no significa que necesariamente estén de acuerdo con este concepto, ¿sí? Cuando yo converso, doy la clase, muchos de los estudiantes no están de acuerdo con esto, ¿no? Y dicen, no me agrada mucho este concepto, porque a la maleza la ve como algo dañino. Ahora, obviamente, ¿no? ¿Por qué dañino? Porque dice que causa daño económico. Ahora, ¿por qué? Porque no se olviden cuál es nuestro rol, cuál es el rol de los agrónomos, ¿no? Tampoco hay que olvidarse de eso. Estamos relacionados con la producción, con la alimentación. Entonces, desde ese punto de vista, se dice que las malezas causan daño económico, ¿no? Pero no les gusta mucho, no están de acuerdo. Otros están de acuerdo con el biológico y otros más relacionados con lo ecológico, ¿no? Por lo tanto, cada uno de ustedes tendrá una idea de con cuál de estos conceptos está de acuerdo. Ahora, para este punto, como no doy mucho tiempo para conversar con ustedes, vamos a hacer, luego les indico, una pequeña tarea que va a estar en la plataforma. Una aclaración más acá. Cuando hablamos del concepto agronómico, decíamos que es una planta invasora o infestante, ¿no es cierto? Para que quede claro, podemos pensar acá en decir qué es una planta invasora y una planta infestante. ¿No? Porque en eso se basa este concepto. Dice invasora, infestante. En esta parte de la invasora pueden anotar lo siguiente. Planta que se desarrolla en un lugar que no es su centro de origen. Planta que se desarrolla en un lugar que no es su centro de origen.
Y planta infestante es aquella planta, dice, planta que se desarrolla en un lugar no deseado. Es una planta que se desarrolla en un lugar no deseado. A eso se llama una planta infestante. Es aquella que se desarrolla en un lugar no deseado. En ese sentido se entiende como planta infestante. Bueno, lamentablemente, antes que se acabe el tiempo, vamos a hacer lo siguiente como participación. En la plataforma les comento que hasta ahora no me han habilitado la asignatura. No sé si alguien puede ingresar a la plataforma. De todas maneras, esta primera participación lo vamos a hacer por el WhatsApp, ¿no? Cada uno de ustedes, por el grupo de WhatsApp, me va a mandar con cuál de estos tres conceptos está de acuerdo y por qué. Eso es lo importante, ¿no? Porque no solo me van a decir, a mí me gusta más el ecológico, o yo soy, a mí me gusta lo agronómico, no, sino ¿por qué? ¿Por qué están de acuerdo con uno de estos conceptos, ¿no? Eso es lo que quiero que hagan. Me lo pueden mandar por el WhatsApp, les decía, ya sea escrito, no sé, a pulso, a computadora, como ustedes quieran, ¿no? No tiene que ser algo también sumamente largo, ¿no? No una página, ni media página, ¿no? Un párrafo donde yo pueda entender por qué están de acuerdo ustedes con uno de estos conceptos. Eso lo van a hacer, lo pueden enviar a mi WhatsApp, a inbox, ¿no? Porque si lo mandan al grupo, obviamente cualquiera lo va a abrir y va a leer su trabajo, ¿no? Entonces lo mandan a mi celular. Ya les di ayer el número, otra vez les voy a dar acá, para aquellos que recién están ingresando, ¿no? Entonces ese es el número, 706-93-86-2, y me van dando, esa va a ser una primera participación que van a tener. Ya, voy a llamar a la lista. Azaí. Julia Romero. Lynn. Aquí, Inge, presente. Ya, Tatiana. Presente, Inge. Jimena. Presente, Inge. Tatiana, ¿está? Sí, Inge, presente. Ya. Grisela. Stephanie. Gladys. Presente, Inge. Mayra. Presente. Carolina. Presente, Inge. Ya, ¿a quién no le llamé? A mi ingeniera Wilfredo Huanca. Ya, Wilfredo. Luego, ¿quién más? Aquí, Inge, Gladys, no pude responder rápido. ¿Tú eres Lynn? Gladys. Ah, Gladys, ya está bien. ¿Otra persona? Inge, soy Duberti Encinas. Inge, tuve un problema con la inscripción